Esta es la actividad del Grupo A en su segunda jornada en los clasificatorios hacia la Copa América 2024. Vamos con el primer partido, la selección de Martinica ante Curazao. Martinica que jugó de local en el estadio Pierre Aliquer, un encuentro en donde la selección local lo ganó 1-0 con un solitario gol al minuto 48 por parte de Brighton Laveu, el cual le daba la victoria a la selección de Martinica. Y aquí conseguía sus primeros 3 puntos esta selección. Luego pasamos al partido estelar, el encuentro entre la selección de Guatemala ante Panamá. El partido se llevó a cabo en el estadio Doroteo Guamuch Flores en Ciudad de Guatemala. Vamos a lo que sucedió en el partido. Al minuto 7 se marcaba una pena máxima en favor de la selección de Panamá, y es que se escapaba muy bien el delantero panameño y entonces existía un agarrón por parte del defensor guatemalteco, eso sí, pero a tal extremo como para derribar al jugador panameño no, pero el jugador panameño muy bien siente el agarrón y entonces se deja caer. El árbitro no duda en marcar penal. Luego en repetición de la señal internacional se ve el agarrón existe a tal extremo, como ya les decía, como para derribar al jugador panameño no, pero al sentir el contacto de este agarrón se deja caer y entonces el árbitro marca penal al minuto 7. Venía entonces el jugador Eric Davis para definir en el penal, manda el balón al palo derecho de Nicolas Hagen que se lanza al palo izquierdo y entonces no tiene nada que hacer, lo engaña muy bien Eric Davis y entonces aquí colocaba el 0-1, se ponía a ganar el partido la selección de Panamá. Y es que yo, en mi parecer, creí que la selección de Panamá iba a llegar a proponer mucho más, siendo el actual subcampeón de la Copa Oro. Sin embargo, luego de conseguir esta anotación, las riendas del partido las llevó Guatemala, intentando generar ocasiones de gol, levantando centros, disparos de media distancia. Esto es lo que estaba tratando de hacer la selección guatemalteca, porque la selección panameña hizo su partido. Al encontrar el primer gol, se echó hacia atrás y a esperar lo que hiciera la selección guatemalteca, y es que estaba muy bien replegada la selección de Panamá con jugadores como Carrasquilla, que yo creo que es el jugador más emblemático o el que maneja las riendas del partido para la selección de Panamá. Maneja el medio campo, encuentra los espacios, le pone la pausa al juego de Panamá, pero se vio opacado debido a la actuación que tuvo el medio campo de la selección guatemalteca. Y vamos a resaltar a Aparicio, que lo hizo muy bien para la selección local. Y entonces así seguía el partido, una selección de Panamá que intentaba replegarse en defensa, tratar de bloquear los ataques de la selección guatemalteca para luego salir en bandas, salir en contraataque, en velocidad, que sabemos que es uno de los fuertes de la selección de Panamá. Pero yo creía que iba a jugar del tú a tú con Guatemala, que iba a salir sin tenerle cierto respeto a la selección guatemalteca, a salir a proponer, a buscar otro gol, pero no, esto se quedó así y entonces se guardaron en defensa. No fue sino hasta el minuto 71 donde Oscar Santis, que ingresaba de cambio, y entonces mediante un tiro libre agarra el balón, lo pone y entonces con un derechazo manda el balón al palo derecho de el guardameta panameño, y entonces que no tenía nada que hacer porque fue un disparo que llevaba poca colocación, eso sí, pero llevaba mucha potencia. El balón pasa entre todos los defensores de Panamá y entonces aquí se colocaba el 1-1. Luego de esto la selección guatemalteca tuvo un segundo aire y se fue al ataque, pero ya no le alcanzó para más. El partido terminó con un 1-1, con una selección de Panamá que estaba pidiendo ya la hora, pidiendo el tiempo para que finalizara el partido. Y entonces así terminó el encuentro con un 1-1 que deja muy complicada la clasificación para Guatemala a la siguiente ronda para definir a los clasificados a la Copa América. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, y es que esto se termina de confirmar luego del partido entre la selección de El Salvador ante Trinidad y Tobago. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Nacional Jorge Mágico González en El Salvador. El encuentro lo ganó la selección de Trinidad y Tobago de visita con un marcador de 2-3, y es que fue un partido complicado para la selección de El Salvador, que no logra levantar cabeza. Pero vamos a lo que sucedió en el encuentro. Al minuto 17 Eric Zabaleta colocaba el 1-0 para la selección de El Salvador. Luego al 22 Ryan
Ryan Teller colocaba el 1-1. Y así iba el partido con ambos equipos proponiendo, ambos equipos buscando la victoria, porque esto es lo que se servía para este encuentro, y es que al que le servía mucho más el resultado de una victoria era para la selección de El Salvador. Luego ya en el segundo tiempo, al minuto 51, Malcolm Sheun colocaba el marcador 1-2, lo empezaba ganando, entonces le daba la vuelta a la selección de Trinidad y Tobago ya en el segundo tiempo. Luego Brian Hill al 53, solo unos minutos después estaban dando los goles y ponía el 2-2 de la anotación de Brian Hill al 53. Y luego ya al minuto 72, Justin García marcaba el 2-3, el cual era el marcador final con el cual creo que ya no logra clasificarse la selección de El Salvador, ya lo tiene muy complicada, y entonces ya veremos qué sucede con su nuevo director técnico por parte de la selección de Trinidad y Tobago, que recordamos que está en esta posición debido a lo que ha hecho o a lo que ha sufrido la selección de Nicaragua, y entonces salió en su lugar la selección de Trinidad y Tobago, que entonces ya suma 6 puntos. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones de cómo está para estos equipos. Comenzamos con el primer lugar, que es para la selección de Trinidad y Tobago con 6 puntos. Luego en el segundo lugar la selección de Panamá con 4 puntos. Luego está Guatemala con 4 puntos también, con un diferencial de goles de +2. Acá creo que no va a ser tanto el problema el diferencial de goles, sino la cuestión va a ser en los partidos que vienen. Luego sigue Martinica con 3 puntos, Curazao con 0 puntos y El Salvador en el último puesto con 0 puntos. Entonces, ¿cómo está acá el método de clasificación? Estas selecciones, ambas selecciones, o al menos todas, van a tener 4 partidos en total, 2 de local y 2 de visita. Ya se jugaron las primeras 2 jornadas, y en cuanto a la tercera jornada va a ser en octubre. El primer partido va a ser de Curazao ante Panamá. Creo que acá lo tiene fácil la selección panameña para hacerse con la victoria. Luego Martinica ante El Salvador será el segundo partido, y luego el partido que va a terminar la jornada será entre Trinidad y Tobago ante Guatemala. Ya vimos que Trinidad y Tobago va a ser el local, un formato que creo que le favorece mucho más a la selección de Trinidad y Tobago, que no va a tener que enfrentarse ante un combinado panameño que sabemos que es el que al menos hasta ayer mostraba el mejor fútbol en CONCACAF, porque ayer, si bien es cierto es el actual subcampeón, creo que no mostró su mejor fútbol en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Y entonces este es el partido para la selección guatemalteca de visita ante Trinidad y Tobago, en donde yo creo que será un partido complicado para la selección chapina. Ya veremos si logra sacar una victoria, y eso sí, a Guatemala solo le sirve una victoria, porque vamos a ver la jornada número 4 que se va a jugar. Esta será el 17 de octubre. Panamá recibirá a la selección guatemalteca, un duro encuentro para los guatemaltecos. Luego El Salvador ante Martinica, El Salvador jugará nuevamente de local, y luego Curazao ante Trinidad y Tobago. Creo que Trinidad y Tobago va a visitar a Curazao, creo que lo tiene mucho más fácil para hacerse con otros 3 puntos y llegar a 9, total que ya no le daría la opción a la selección guatemalteca para clasificarse. Y entonces esto es lo que se tiene hasta el momento. Vemos que vamos a regresar a la tabla de posiciones de cómo están hasta el momento. Trinidad y Tobago, que ya tiene 6, si sacase una victoria ante Curazao ya llegaría a 9, básicamente sería algo imposible, o al menos muy difícil para la selección guatemalteca, porque tendría que ganar ante Trinidad y Tobago y tendría que ganar de visita ante Panamá, con lo cual haría alrededor de, vamos a ver acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos para la selección guatemalteca, que aún así creo que le estaría complicando un poco la clasificación, pero claro, es difícil, más no imposible. Y entonces esto es lo que se tiene. Se van a definir los clasificados, entre la selección de Trinidad y Tobago, que es la que lo tiene más fácil, déjenme decirles, luego Panamá, y por último la selección de Guatemala, que es la que tiene el panorama más difícil hasta el momento
en estos clasificatorios hacia la Copa América 2024. Entonces, dime qué opinas acerca del partido entre la selección de Panamá y Guatemala, de la actuación que tuvo la selección guatemalteca. Creo que hizo buen partido, lamentablemente el resultado no le favoreció, si bien un empate no es malo, pero para el formato del torneo es muy, podemos decir, es un resultado malo entonces para la selección guatemalteca. Si bien cómo estuvo el partido, el funcionamiento de la selección guatemalteca estuvo muy bien, en cuanto al resultado esto es al contrario. Entonces esto es lo que se tiene hasta el momento. Ya veremos en el mes de octubre quién logra clasificarse a los cuartos de final para buscar ya el boleto directo hacia la Copa América 2024.